Bendiga, estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este tiempo de adoración del Ministerio Hispano de Coral Reef Baptist Church. Y qué bueno que hemos llegado al último domingo de este año 2022 y qué bueno que lo podemos hacer reunidos para escuchar el mensaje de Dios. Así que esperamos que el mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes y para cada uno de aquellos que nos pueden ver y escuchar por Facebook y YouTube. Bueno, Cristo, Dios hecho carne. Vamos a ver si todos pueden leer conmigo este versículo que está puesto en pantalla. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23. Señor y amante Padre, humillados te pedimos perdón por nuestros pecados y glorificamos tu nombre por todo lo que eres. Prepáranos de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra. Sé con cada hermano aquí presente y con todos aquellos que nos pueden ver y escuchar. Gracias por tu amor y gracias porque a través de todo este año 2022 tú nos has cuidado, tú has estado con nosotros y sabemos que lo seguirás haciendo por tu paz, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, dijimos que el título es Cristo hecho carne y el texto de uno de los nombres dados a Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. A veces el mundo en que vivimos, qué triste es que desconoce la realidad de quién es Cristo y la realidad de qué es lo que el mundo celebra en este tiempo, porque la mayoría lo celebra en este tiempo, aunque siempre hemos dicho que este tiempo hay que recordarlo durante todo el año, que es Dios hecho carne. O sea, Dios estaba en la eternidad, Él decidió, porque sabía todo lo que iba a pasar, que un día Él tendría que venir a la tierra en forma de hombre, y así fue la persona del Hijo. Y qué bueno es que Emmanuel, uno de los nombres dados al niño, es Dios con nosotros. Qué bueno es saber que cuando tenemos a Cristo en el corazón, que lo hemos recibido como Señor y Salvador, tenemos a Dios con nosotros. Y acuérdense lo que el apóstol Pablo escribió: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La gente pues ha tergiversado, ha distorsionado lo que realmente significa Cristo. Y Cristo es Dios con nosotros, es el Dios hecho carne. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana y ojalá que eso nos sirva para poder continuar lo que nos queda, estos días que nos quedan de este año 2022 y comenzar el nuevo año caminando con Cristo. Hermano, a todo el mundo, o todo el mundo desea que le vaya bien. Le voy a dar un consejo. Usted quiere que le vaya bien, camine con Dios. Y le va a ir pero muy bien. Yo llevo caminando casi 60 años con Dios y me ha ido magnífico. Se lo digo por experiencia propia. Haga la prueba. O sea, no se guíe por lo que yo le digo, pruébelo usted mismo. Saben que en una oportunidad una persona fue de visita y le dijeron: tenemos un postre muy rico. Yo le digo: no, yo no como postre. Oye, está rico, ¿por qué no lo prueba? No, yo no quiero postre, yo no quiero nada, no me gusta. Oye, pruébelo. Entonces tanto insistieron: bueno, deme una cucharadita. Cuando lo probó, dice: oye, qué rico está, deme para acá, y se lo comió completo. Entonces yo le digo a la gente: si usted quiere saber si le va a ir bien, pruebe a andar con Dios, pruébelo. Pero no diga que no, que a lo mejor tiene que probar andar con Dios y usted va a ver que le va a ir bien en lo que resta de este año y en cada día de su vida. Así que bueno es que Cristo es el Dios hecho carne y puede ser tu Salvador y es mi Salvador si usted lo recibe como el Señor de su vida. Vamos a ver nombres dados a Cristo. No vamos a predicar el mensaje que ya dimos de los nombres que fueron dados a Cristo, pero sí los nombres que fueron dados a Cristo que tenían que ver con su divinidad, o sea, de que Cristo es Dios hecho carne. Bueno, Isaías dice que es Dios fuerte, eso revela que es el Dios hecho carne, Padre eterno, tiene que ver con la eternidad del Dios todopoderoso, y Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Eso está en Isaías 7:14 y 9:6. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Estaba escrito por el profeta: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido, bueno, Emmanuel, Isaías 7:14, Emmanuel significa Dios con nosotros. Después en Mateo aclara que Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero se había profetizado unos 750 años de que naciera Cristo, que el nombre del niño que iba a nacer, que era Dios encarnado, iba a tener un nombre, Emmanuel, o uno de los nombres, y eso significa Dios con nosotros. Qué bueno es saber que Cristo es Dios hecho carne. Está conmigo hoy
estará conmigo mañana, estará conmigo en la eternidad, ha estado conmigo en todo este tiempo y lo seguirá haciendo. O sea, Dios nunca va a dejar de estar presente, porque está presente con nosotros y estará presente por los siglos de los siglos. Después en Isaías 9:6, que este pasaje ya lo vimos, pero vamos a ver lo que tiene que ver con que Cristo es Dios hecho carne. Porque un niño nos es nacido, estaba refiriendo a aquel niño que iba a nacer en Belén, de acuerdo a la profecía de Miqueas. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Ahora, Dios fuerte y Padre eterno. El Dios fuerte, el Padre eterno y príncipe de paz tiene que ver con la divinidad de Cristo. Y hermano, aunque de esto hemos hablado otras veces, no en el tiempo de Navidad, sino en otras oportunidades de estudio, qué triste es que hay personas que no creen que Cristo es Dios encarnado. Bueno, hay personas que no creen en Dios. Hay personas que no creen que la Biblia es palabra de Dios. Ahora yo los reto. En la Biblia hay, ya lo hemos dicho, 1013 profecías, 668 se han cumplido al pie de la letra. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que Dios puede predecir lo que va a ocurrir? Él predijo lo que iba a ocurrir 2000 años después. ¿Cómo es posible si esto no es palabra de Dios? Ahora bien, si usted lee Mateo 24, usted lee las profecías que hay reservadas para el futuro, se va a dar cuenta que lo que Dios dijo aquí hace 2000 años atrás se está cumpliendo al pie de la letra. Eso revela que hay un Dios en el cielo y que Él nos ha dado su palabra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la gente ni cree que hay un Dios en el cielo y mucho menos que esta es su palabra. Porque la gente, en vez de guiarse por la palabra de Dios para establecer las leyes, se guían por preceptos humanos, por filosofías humanas, por lo que ellos opinan que puede ser. Y entonces, tristemente, el mundo y los gobiernos están en bancarrota porque sus leyes no están fundamentadas en el temor de Dios ni en la palabra de Dios, sino en principios humanistas y en ideologías paganas. Ahora, vamos a ver la descripción de Cristo que hace en el Nuevo Testamento. Estamos estudiando ahora el Nuevo Testamento. Yo le invito a que venga o que lo vea por Facebook y YouTube. El Nuevo Testamento revela en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la vida de Cristo, y después los apóstoles, la vida de la iglesia. En el libro de Hechos, la historia de la iglesia primitiva, y en las epístolas de Pablo, en las epístolas de Juan, de Pedro, de Judas y de Santiago, se revela lo que era la vida de la iglesia y lo que se enseñaba en las iglesias en ese tiempo. Y también el Nuevo Testamento termina con Apocalipsis, que lo estamos estudiando en la escuela dominical, que es la última revelación de todo lo que va a acontecer y que va a acontecer así como Dios lo ha dicho. Pero vamos a ver la descripción de Cristo en el Nuevo Testamento. Y hermano, a veces me tomo tiempo para hacer los PowerPoint porque quiero poner todos los textos. Algunos dirán, bueno, ¿por qué? Porque Él lo ha dicho, cuando usted ve y oye, aprende más. Ahora, ¿es bueno leer la Biblia? Claro. Para yo poner los textos tengo que leer primero la Biblia. Tengo que buscar el texto, tengo que verificarlo. Me puedo equivocar porque soy humano, pero trato de no hacerlo, porque verifico el texto después que lo escribo varias veces. Por eso a veces me demoro. Pero vamos a ver la descripción que da el Nuevo Testamento de Cristo. El Nuevo Testamento es palabra de Dios. Es igual al Padre. Si es igual al Padre, tiene que ser Dios. Y es el Verbo. Vamos a ver que el Verbo tiene que ver con Dios también. Dice allí en el capítulo 14 de Juan, Juan es uno de los que más profundamente habló de la divinidad de Cristo. Ahora dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. O sea, Juan 10:30, si Cristo y el Padre son uno, bueno, son Dios. Yo y el Padre uno somos, quiere decir, somos lo mismo. Vamos a ver después que es la misma sustancia, la misma divinidad. Pero hermano, tenemos que escudriñar la palabra, porque yo tengo que estar seguro. Si Cristo no es Dios, yo no tengo vida eterna, porque yo me salvo por la fe en Cristo. El único que puede dar vida eterna es Dios, porque nadie puede dar lo que no tiene. Mire, usted me puede pedir a mí ahora $1000, si lo tuviera arriba, no los tengo. Usted me puede pedir $1.000.000, no se lo voy a dar, no lo tengo. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero Cristo puede dar vida eterna porque tiene vida eterna. Porque es igual al Padre, porque es parte de la divinidad. Es Dios hecho carne. Ahora, fíjense lo que está en Juan 14. Felipe era uno de los discípulos. Pero Felipe pues tenía sus dudas igual que Tomás. Acuérdense que todos los discípulos no tenían el mismo carácter. Pedro era muy impulsivo, Tomás era incrédulo, Felipe también tenía sus dudas. Juan era el discípulo amado. O sea, cada uno tenía su carácter, pero eran los discípulos. Y entonces Felipe le dijo, Señor, porque él había hablado del Padre, de todas aquellas cosas. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, escuche bien, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, no me has conocido, Felipe. Posiblemente ya hubieran pasado casi los 3 años de su ministerio. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Juan 14, 8 y 9. Si eso no es una declaración de que Cristo es Dios, entonces Cristo era un mentiroso.
Pero Cristo no es mentiroso porque Cristo es verdad. Acuérdense lo que dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Posiblemente fuera el final del ministerio. Acuérdense que el ministerio terrenal de Cristo duró aproximadamente 3 años y medio. El mismo tiempo que va a usar al anticristo en la gran tribulación. Porque Dios mandó a su Hijo, no creyeron en su Hijo y tristemente el mundo va a recibir al anticristo, que es lo opuesto a Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dice tú? Muéstralos al Padre. Él trató de hacerlo. Déjenme decirlo, los discípulos no entendieron esto hasta que Cristo lo resucitó. Algunos lo guardaban en su corazón, pero Felipe, pues, con estas palabras ya no le pudo decir más, muéstrame al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, fíjense lo que escribió Juan. En el principio, el verbo es la acción, el verbo es el que hace. Acuérdense, en el tiempo nuestro, cuando yo estudiaba, estábamos conversando creo que esta mañana antes de empezar, los maestros antiguos, de primero a sexto grado, era un maestro integral. Enseñaba historia, geografía, matemática, español, de todo. Entonces yo me acuerdo que esos maestros me enseñaron lo que era la oración. Estaba el sujeto, era de quién se hablaba, estaba el predicado, lo que se decía, y el verbo era la acción. Eso es lo que se enseñaba en gramática. Bueno, aquí está hablando del verbo en cuanto a la acción, pero tiene que ver con la divinidad. Y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, o el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1 al 3. Está hablando de Cristo. Dice, en el principio era el verbo, o sea, en la eternidad, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, si usted duda si ese verbo se refería a Cristo, yo no se lo voy a decir ahora, vaya al versículo 14 de ese mismo evangelio de Juan capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Digo, si no está hablando de Cristo, entonces usted está leyendo otro libro. Eso es lo que dice. Así que el verbo era Dios y el verbo era con Dios, así que Cristo era Dios. Ahora Juan aclara, bueno, ahí está el texto, yo pensaba que no lo tenía puesto. Aclara que el verbo era Cristo, así que lo vamos a leer de nuevo y eso nos va a quedar en nuestra mente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Qué bueno es, hermano, qué bueno es que tenemos la Biblia. Entonces, leemos algo, no lo entendemos, váyase a otro libro o busque la referencia. Usted sabe que cuando usted lee su Biblia, las que tienen concordancia o las que tienen índice temático, mucho mejor, pero la mayoría de las Biblias tienen una letrica al lado de cierto versículo. Y usted va, se refiere a la cita, a que ese pasaje está mencionado en otro, fue mencionado por los profetas. Bueno, qué bueno es que tenemos la Biblia, ¿verdad? Entonces el versículo 14 aclara que el verbo era Cristo. Ahora, vamos a ver lo que sigue diciendo el Nuevo Testamento, que Dios es sobre todas las cosas. Que Cristo es Dios sobre todas las cosas, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Porque acuérdense, y siempre digo esto lo aprendí desde que empecé a ir a la iglesia, el título y el versículo clave es el centro del mensaje. El título es Cristo, Dios hecho carne. Así que todo lo que digamos tiene que ver con que Cristo fue hecho carne. Pero eso tiene que estar comprobado por lo que dice la Biblia, no por lo que diga yo, porque lo que diga yo se lo lleva el viento. No es válido si no está respaldado por la palabra de Dios. Así que Cristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Lo enseña la Escritura? Sí. Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Lo enseña la Escritura? Sí. Por eso hay que poner los textos. Ahora fíjense, el apóstol Pablo hablando de Israel escribió. Acuérdense que Pablo era israelita, era ciudadano romano, pero era israelita por nacimiento. Pertenecía a la secta de los fariseos, la que más en detalle conocía toda la ley de Dios y la que más cerca estaba de la verdad, pero también tuvo un encuentro con Cristo. Y hablándole al pueblo de Israel, porque él trató que los judíos entendieran que Cristo era el Mesías, algunos lo recibieron, la mayoría no. ¿De quiénes son los patriarcas? Decía él, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Romanos 9:5. Lo voy a volver a leer más despacio. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? Está hablando lo que sabían los judíos, que de los patriarcas habían venido los profetas y los patriarcas habían hablado de Cristo. El cual es Dios, hablando de Cristo, sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Romanos 9:5. Así que Pablo está hablando de que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Ahora, ¿Pablo podía decir esto? Bueno, en primer lugar era inspirado por Dios. Pero acuérdense que Pablo había estado en el tercer cielo.
se le fue mostrado cosas que no le permitió decir. Yo creo que Juan después sí se le permitió decir muchas de las cosas que vio Pablo. Pero también Pablo tuvo un encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Así que Pablo tenía una relación directa con Dios y con Cristo, por lo tanto lo reveló. Así que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Así que no hay duda de que Cristo es Dios hecho carne. Ahora vamos a ver lo que Pablo le escribe a los colosenses, hablando de Cristo. Porque yo les pongo el texto, pero usted tiene que verificarlo en su Biblia, a ver si eso está bien, porque si está mal, me dice, pastor, esto que te digo no corresponde con la Escritura, yo me voy a tener que agachar la cabeza, no me queda remedio, porque yo no puedo violar la palabra de Dios. Ahora, usted tampoco la puede violar, ninguno puede violar la palabra de Dios porque va a tener grandes consecuencias. Fíjense lo que Pablo le escribió a la iglesia de Colosas, hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Es la imagen del Dios invisible. O sea, si es la imagen del Dios invisible, es que tiene que ser Dios. Porque yo no puedo ser la imagen de uno que no sea Él. Cristo es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación, ya hemos dicho que se refiere a que Cristo fue el primero que resucitó para no morir más. No se refiere a que Cristo fue creado. Ahora, vamos a ver que también la Biblia enseña, y el Nuevo Testamento enseña, que Cristo es preexistente, o sea, existió siempre y sustentador. Preexistente quiere decir que tiene vida en sí mismo, que no fue creado, que siempre ha existido. Entonces, la gente atea, la gente escéptica dice, no, yo no puedo creer de que Dios siempre ha existido. Digo, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Tú no crees que Dios siempre ha existido? Bien, entonces, dime, ¿cómo fue creado el mundo? No, porque el mundo hubo una materia, y esa materia era eterna. No, espérate, dime, ¿era eterno o no era eterno? Porque si era eterno, entonces ¿por qué tú dices que yo no puedo creer en un Dios eterno? Ahora, si me dices que nunca hubo materia, y entonces que la materia surgió de la nada, entonces hubo una cosa que era persistente antes que la materia, que era la nada, eso no puede ser. O sea, Cristo es persistente, no fue creado, siempre existió. ¿Qué es lo que pasa? Que vivimos en un cuerpo finito, con una mente finita, y no podemos entender lo infinito. Dios es eterno. Nosotros tenemos la eternidad por la gracia de Dios, por los que creemos en Cristo y le recibimos como Señor y Salvador. Pero el hombre no era eterno. El hombre fue creado. Los ángeles tampoco eran eternos. Fueron creados. Ahora Dios, en sus tres personas, existió siempre. Porque tiene vida en sí mismo. Creo que ese pasaje viene después. Ahora, vamos a ver que es persistente y sustentador. Y también se habla de que Cristo tiene toda preeminencia. O sea, es el primero en todo y tiene toda la plenitud. Vamos a ver la plenitud de qué. ¿De qué? Todo eso lo enseña la Biblia. Porque para llegar a la conclusión de que Cristo es Dios hecho carne, yo tengo que tener apoyo bíblico. Si no, hermano, estoy enseñando algo que está en el aire. Pero cuando enseño todo esto, entonces la gente tiene que... Puede pasar dos cosas, que no lo crea. Bueno, eso es tu problema con Dios, no conmigo. Pero va a tener que decir, oye, si tienes respaldo. Porque aunque la gente no crea en la Biblia ya tiene aproximadamente 3.500 años escritos, contando el Antiguo Testamento y el Nuevo. Ahora, tú no quieres creer esto, eso es tu problema. Tu problema no es conmigo, con Dios. Tú no quieres creer al Dios, yo no te voy a obligar. Pero yo te voy a enseñar lo que dice Dios, no lo que digo yo. Así que vamos a ver que es persistente y sustentador y que tiene toda preeminencia y preeminencia. Fíjense también a la iglesia de Colosas. Hablando de Cristo, busca el pasaje. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Colosenses 1 dice. O sea, Cristo es antes de todo. Antes que no existiera nada, no existiera el universo, no existían los ángeles, existía Dios en su gloria. Ahí estaba Cristo. Y acuérdense que en la oración que hizo Cristo por sus discípulos, en Juan 17 dice, Señor, dame esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, antes que el mundo fuese, no existían ni los ángeles, ni el mundo, ni el hombre, ya Cristo existía. Y Pablo lo aclara, Él es antes de todas las cosas. Ahora, dice más, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Cristo no solamente es Dios hecho carne y existe siempre, sino que es el sustentador de todas las cosas. Porque, ¿quién sustenta una familia? El padre de familia, la mamá, los que están a cargo. Imagínense tener una familia y decirle a los hijos, bueno, arréglese lo que no pueda. O sea, un niño tiene horas de nacido, bueno, arréglala. Yo no te voy a buscar comida, ni la mamá dice, yo no te voy a buscar leche. No, el papá y mamá tienen los niños, después hay que sustentarlos. Primero la leche, la comida, la papita, la ropita, porque si no se muere. Entonces, Cristo no solamente, y Dios no solamente es el creador, sino el sustentador del universo. ¿Quién sustenta el universo? Léase el libro de Job para que vea cómo lo aclara. ¿Quién creó los Pléyades?
quién sustenta las aves, quién sostiene todo. Ustedes saben que el universo tiene millones de galaxias, hasta las que se han descubierto ahora. Todas las galaxias y todos los planetas andan a una velocidad astronómica, pero ninguna choca, porque hay sustentación, Dios los sustenta, los cuida. Si usted fuera a hacer el universo, era un caos, o yo lo fuera a hacer, porque no tenemos esa capacidad ni ese poder. Todo se está moviendo. Ahora, ustedes no se han fijado, no tengo aquí una cosa redonda. Nosotros vivimos en el planeta Tierra, que por cierto, Isaías habló de que estábamos en el círculo de la Tierra. Si Cristóbal Colón hubiera leído eso, no hubiera dicho que tenía que probar si la Tierra es redonda, porque ya Isaías, 750 años o más de 1000 años antes que Colón descubriera que era redonda, ya Isaías lo decía. Pero el planeta es así. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Esta es la Tierra, aquí más o menos está la Florida. Oye, estamos de lado. ¿Y cómo no me caigo? ¿Cómo estoy parado así? Por la ley de la gravedad que me atrae a la Tierra. Porque esa ley fue establecida por Dios, me sustenta. Los que están en el polo sur están de cabeza, pero nadie le va la sangre por la cabeza. Todo el mundo está normal. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad te hace que tú estés pegado a la Tierra y que todo funcione bien. Ahora, la Tierra tiene un movimiento sobre su eje que crea los días, o sea, las 24 horas, y un movimiento de traslación alrededor del Sol que crea las estaciones y le da una vuelta al Sol cada 365 días. Pero todo eso funciona bien. Imagínense que ahora usted y yo nos acostemos, oye, saldrá el sol mañana, porque si hay un corte de electricidad, no nos preocupamos por eso, el sol sigue saliendo. Miren, ahora ha habido una tormenta en toda la parte central de Estados Unidos, catastrófica, pero el sol ha seguido brillando. Pasa que no se ve porque está la nieve, el sol sigue brillando, el sol sigue dando calor, porque Dios lo estableció así. Entonces, Él es el sustentador, pero la gente no cree. La gente quiere creer las teorías absurdas de los científicos. Ahora, fíjense lo que después sigue diciendo Pablo a la iglesia de Colosas también, que tiene toda la preeminencia y tiene toda la plenitud, hablando de que Cristo es Dios. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La cabeza de la iglesia no es el pastor, ni son los líderes, es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos. Por eso lo aclaro. El primero que resucitó para no morir más. Para que en todo tenga la preeminencia. La preeminencia es el primero. El que merece todo el honor, toda la honra. El primero, toda la preeminencia pertenece solamente a Dios, pero se la dan a Cristo, porque Cristo es Dios. Por cuanto, escuche bien, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Colosenses 1, 18 y 19. Por cuanto agradó al Padre, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres en uno, la divinidad, y el Padre dice que le agradó para que en Cristo habitase toda plenitud, toda la plenitud del poder de Dios, de la divinidad de Dios, de los atributos de Dios, porque es así. Que usted no lo entienda, no quiere decir que no sea real. La electricidad yo no la entiendo. ¿Cómo es posible que ahora yo tenga un switch aquí, conecte allí y se enciende la bombilla? Yo no entiendo, pero sé que funciona. Bueno, quizás no entienda eso, pero Dios existe en sus tres personas. Y toda la divinidad del Padre la tiene el Hijo, y toda la divinidad del Hijo la tiene el Espíritu Santo, porque los tres son uno. Fíjense que el bautismo se manda a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los tres son iguales, punto. Ahora, hay gente que no cree en eso, claro, porque no es cubrir. Pero tiene toda preeminencia y tiene toda plenitud. Ahora bien, Dios es manifestado en carne, lo dice la Biblia, no porque yo haya puesto el título, usted lo va a creer, porque el título es Cristo, Dios hecho carne. Y tiene el resplandor de la gloria de Dios. La gloria de Dios no es que la puede tener Él, no la puede tener más nadie. Pero también Cristo la tiene, porque Cristo es Dios. Y eso, hermano, tenemos que tenerlo presente, porque Cristo es el que está con nosotros. Mire, cuando yo digo Dios está con nosotros, está bien, pero ¿quién está aquí? El Espíritu Santo. Porque así, Cristo está sentado a la diestra y el Padre en su trono, lo hemos dicho muchas veces. Pero es que el Espíritu Santo es igual a Cristo, el Cristo es igual al Padre, los tres son uno. Acuérdense lo que les dije hace un tiempo. Había una ley, creo que se daba en geometría, que se decía por carácter transitivo. Si el primero, escuche bien, si el primero es igual al segundo, y el segundo es igual al tercero, el primero es igual al tercero. Esa era una ley transitiva y funciona. Así que si el Padre es igual al Hijo y el Hijo es igual al Espíritu Santo, el Padre es igual al Espíritu Santo. Los tres son uno, pues. Entonces, vamos a ver que Dios fue manifestado en carne y tiene el resplandor de la gloria de Dios, porque los tres tienen la gloria de Dios, tanto el Hijo como el Padre y por supuesto el Espíritu Santo. Ahora fíjense lo que Pablo escribió a Timoteo. El que más aclaró esto fue Pablo, y claro también Juan, y en toda la Biblia aparece, y también en todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento.
E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Acuérdense que hay un misterio de la piedad que tiene que ver con Dios y hay un misterio de la iniquidad que tiene que ver con Satanás, con el imperio del anticristo, con el diablo y toda su labor. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así que el título que se puso estaba bien. Cristo, Dios hecho carne. Él lo dice, eso es escritura. Eso está aquí. Ahora, si usted quiere borrarlo, tiene un problema. Eso lo he dicho muchas veces. Con Dios, no conmigo. Porque le está diciendo, Dios, tú eres un mentiroso, esto yo no lo acepto. Mire, con la Biblia hay un problema. Si usted la lee, la tiene que creer toda. Porque si usted hay algo que no cree, sabe lo que le está diciendo a Dios, que es un mentiroso. Vamos a suponer que usted recibe un libro de texto. Y el libro de texto está bien, pero dice una mentira. ¿Qué usted dice? Este tipo no sirve, este autor no sirve. Ya dijo una mentira. Con una mentira ya se descalifica. Dios nunca ha dicho una mentira. ¿Saben por qué? Porque Él es verdad. Y Él no va a decir nunca mentira. No es que no la pueda decir, es que no la dice porque no quiere decirla. ¿Por qué? Porque no es parte de su naturaleza. Igual que Dios no va a cometer ninguna injusticia porque Dios es justo. Eso es lo que la gente no entiende. Entonces, esto es palabra de Dios, yo tengo que creerla. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado acá. Ahí está. Justificado por el Espíritu, como descendió como paloma en el bautismo. Visto de los ángeles alabaron el nacimiento de Cristo. Creído en el mundo, se predicó el Evangelio. Y recibido arriba en gloria. ¿Dónde está Cristo ahora? Sentado a la diestra de Dios. Digo, eso es lo que dice Hechos 1:1, léaselo. Primera de Timoteo 3:10. Así que la Biblia nos revela que Cristo es Dios hecho carne. Ahora, fíjense lo que el autor de Hebreos, algunos creen, siempre lo he dicho que creen que es Pablo, pero como no hay seguridad, el autor de Hebreos también era un autor dirigido por el Espíritu Santo y es palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, y dice el pasaje, cuando vean los puntos sucesivos que sigue, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, en estos últimos días, en el tiempo que se escribió el libro de Hebreos, fue al principio, en el primer siglo, el cual siendo, hablando de Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Nadie puede tener el resplandor de la gloria de Dios si no es Dios. O sea, que la tiene, que la posee, no que la pueda ver, que la tiene. Porque acuérdense que Moisés vio la gloria de Dios, pero no la tenía él, era de Dios. Aunque claro, nosotros por la fe en Cristo vamos a recibir parte de esa gloria porque vamos a disfrutarla en la eternidad. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Oye, esto ya está hablando ahí. Si fuéramos a la escuela, bueno, esto ya tiene que ver con química. La imagen misma de su sustancia es que de la misma sustancia, por decirlo de alguna forma, que está hecho el Padre, está hecho el Hijo. Ahora, ¿de qué sustancia? No es algo espiritual, eso no lo puedo yo decir, que son como el oxígeno, dos moléculas de hidrógeno, o dos moléculas de oxígeno y una de hidrógeno. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una composición espiritual que es eterna, que yo no puedo describirla, no hay forma de hacerlo. Nadie se puede atrever a hacerlo porque está hablando algo que no sabe, que no está descrito. Pero dice que Cristo es la imagen misma de la sustancia de quién, del Padre y del Espíritu Santo. Y ahí sigue el pasaje. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿quién fue el que murió en la cruz para limpiarnos de pecados? Cristo, así que está hablando de Cristo. Por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Hebreos 1:1-3. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios el Padre? Cristo. Así que cuando usted toma el pasaje y lo va desglosando, se va a dar cuenta que está hablando de Cristo, que tiene el resplandor de la gloria de Dios, que es la misma imagen de su sustancia y que está sentado a la diestra de la majestad en la altura. Ahora, este era el pasaje que les decía ahorita, en la oración que Cristo hizo por sus discípulos. Cristo no podía decir mentira, o no decía mentira porque es verdad. Ahora pues, Padre, glorifícame, estaba Cristo hablando en su forma humana, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Así que Cristo en su humanidad, porque Él se hizo hombre, verdadero hombre, sin dejar de ser Dios, estaba allí orando y decía, Padre, glorifícame. Y eso iba a ser cuando Él resucitara, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que Cristo no comenzó a existir cuando nació en Belén, eso comenzó como humano. Cristo es eterno. Cristo no tuvo principio ni tiene fin. Acuérdense lo que la Biblia habla, creo que es no sé si es en Hebreo o una de las epístolas de Pablo, que Cristo es según el orden de Melquisedec, no tiene principio ni tiene fin. O sea, no tiene principio porque es eterno. Y está hablando en cuanto al sacerdocio de Cristo, que es el sacerdote para siempre, no solamente por un tiempo, ha sido sacerdote de la eternidad y seguirá siendo sacerdote, el que intercede por nosotros, el que nos cuida, el que nos guía y el que se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Así que
Él verifica que él tenía la gloria del Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria antes de él hacerse hombre que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y también lo describe la Biblia como el Todopoderoso. La Biblia enseña que el único que es todopoderoso es Dios. Punto. Nadie puede tener ese atributo. El Todopoderoso es que todo lo puede. Nada es imposible. Pero se describe que Cristo es el Todopoderoso. También se describe que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El único Rey de Reyes y Señor de Señores tiene que ser Dios, no puede ser otro. Y también que es fiel, verdadero y justo. El único fiel, verdadero y justo tiene que ser Dios. El único fiel que nunca va a ser infiel. El único verdadero nunca va a obrar con mentira. Y el único justo nunca va a obrar con injusticia. Ahora vamos a ver los pasajes. Yo soy el Alfa y el Omega, está en Apocalipsis 1:8. Principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir. ¿Quién ha de venir? Cristo, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Así que si Cristo es el Todopoderoso, tiene que ser Dios. O es un farsante. Entonces, cuando vemos esto, vemos entonces que el significado de la Navidad se amplía. Cristo, Dios hecho carne. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, hablando de Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19. O sea, si Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene que ser Dios, porque el único que puede ser Rey de Reyes, o sea, de todo, y Señor de Señores es Dios. Pero se le atribuye a Cristo. Entonces vi el cielo abierto, esto fue otra de las visiones, entonces está en Apocalipsis. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19. O sea, que Dios es fiel, es verdadero y es justo. Bueno, se le llama también a Cristo fiel, verdadero y justo, porque es también Dios. Por tanto, si Cristo es todo eso, es Dios hecho carne, debemos honrarle y adorarle y servirle. Ahora vamos a ver qué dicen estos textos, porque podemos decir hay que honrarle, adorarle y servirle, pero hay que ver si lo podemos hacer. O sea, yo puedo honrar a Cristo como si honrara a Dios. Yo puedo honrar a Cristo como si honrara al Padre. Sí, la Biblia lo enseña. Fíjense lo que escribió el Evangelio de Juan. Léase el Evangelio de Juan, ya dimos mensajes de ello. Quizás en un futuro lo vamos a repetir. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Y quién es el único que puede juzgar? Dios. ¿Y por qué se lo dio al Hijo? Porque el Hijo es igual que el Padre. Si yo le digo, no, ocúpate de esto, que yo estoy confiado que tú vas a hacer lo mismo que yo, es porque ese va a hacer lo mismo que hago yo. Claro, en esta forma es todavía más seguro, porque en el mundo puede pasar y uno se puede equivocar. Pero el Padre no va a juzgar a nadie, que es el único que puede juzgar porque es Dios. Todo el juicio dio al Hijo, porque el juicio es igual que el Padre. Digo, el juicio, perdón. El Padre es igual al Hijo y puede hacer el juicio verdadero. Ahora, fíjense lo que dice esto sí está, y tristemente los que no creen que Cristo es Dios, entre ellos están los testigos de Jehová y otras sectas que no son cristianas, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Honrar es adorar, o sea, como yo adoro al Padre, a Dios, así tengo que adorar al Hijo. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque el Hijo también es Dios. No estoy cometiendo un acto de idolatría, estoy haciendo lo que Dios me manda. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Pero fíjense lo que sigue diciendo Juan. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 15, 22, o sea que con 22, 23, cuando yo no estoy reconociendo a Cristo como Dios, cuando yo no lo estoy honrando, estoy también negando al Padre. Para que todos honren al Padre como al Hijo, o honren al Hijo como al Padre, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Qué profundidad. Ahora fíjense lo que le fue mostrado a Juan. En Apocalipsis 5, el versículo 11 es el que habla de que hay millones de ángeles. Pero aquí en el versículo 13 dice, y a todo lo creado, escucha bien, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, o sea, todo. Y todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono, ese es el Padre, y al Cordero, ese es el Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:3, o sea, que toda la gloria y la honra que le voy a dar al Padre por la eternidad, se la tengo que dar al Hijo también, que es el Cordero. En la eternidad, el Hijo se presenta como el Cordero, el que murió por nosotros, el que dio su vida. Pero allí va a estar para honrar. Y fíjense que la adoración la va a recibir tanto el Padre, al que está sentado en el trono es el Padre, al Hijo está a su derecha, y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13, porque Cristo es Dios hecho carne. Como conclusión, Cristo sería Dios con nosotros, eso fue profetizado. Cristo es Dios con nosotros. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:20.
¿Qué es Cristo para ti? Quizá algunos dicen, no, fue un gran revolucionario, fue un hombre que existió muy bueno, fue uno que hizo muchas cosas buenas. No, Cristo es Dios encargado. Si rechazo a Cristo, rechazo a Dios. Y si rechazo a Dios, estoy perdido, porque no tengo esperanza de vida eterna. Ahora, aparte de eso, un día, quiera o no, lo voy a tener que dar cuenta a Dios. Todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, delante del tribunal de Dios. Léase Mateo 25 para que vea que serán reunidas de él, de Cristo, todas las naciones. Pondrá uno a la derecha y otros a la izquierda, según haya tomado la decisión la persona de recibir a Cristo como Señor y Salvador o de rechazarlo. Y acuérdense la visión en el trono blanco que está allí en el capítulo 21 del Apocalipsis. Vamos a tener que comparecer delante de Dios. Allí va a estar el Hijo. O sea, el Padre está aquí, el Hijo está aquí. Y el que va a hacer el juicio no es el Padre, es el Hijo. Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque el Hijo es igual al Padre. Y en este juicio hay algo que nunca ha pasado. El fiscal es el mismo abogado defensor. Abogado defensor de los que han creído, para decirle, venid benditos de mi Padre, de dar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el fiscal acusador que va a decir, apartados de mí, obradores de maldad, no os conozco, al fuego eterno. O sea, Cristo puede ser el fiscal que va a hacer el juicio o el abogado defensor que va a estar a mi favor. ¿Cómo lo quieres tener? De todas maneras vas a tener que comparecer. Todos vamos a comparecer delante de Cristo. No hay una sola persona que no comparezca delante del tribunal de Dios. ¿Qué va a decir? Ah, no, Señor, la vida estaba complicada en el año 2022. Tú sabes, después del 23 vino la recesión, está la inflación, no tenía tiempo. Ah, no tenías tiempo. Pero comía, dormía, veías televisión, trabajabas, cogías vacaciones, hacías part-time, montabas en el carro, te ibas a hacer el marketing, ibas al market, ibas a comprar ropa. Ay, no tenías tiempo. Bueno, pues el tiempo ya se te acabó. Y ahora tiene que ver con la eternidad. Y en la eternidad solamente hay dos lugares. Una eterna paz, felicidad, armonía y gloria eterna para vivir al lado del Señor, o una condenación eterna. Dos lugares nada más, no hay más, no hay lugar intermedio. Ojalá que pensemos en esto, en este tiempo de Navidad, y que aquellos que todavía no han hecho una decisión piensen seriamente. La vida es la oportunidad que tenemos para buscar a Dios. Se nos acabó la vida, se acabó la oportunidad. Dice Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueren una vez y después de esto es juicio. Que Dios nos bendiga y que ojalá que si tú estás aquí todavía no has hecho una decisión, la puedas hacer. Medita en esto, lee la palabra, comprueba lo que hemos dicho y vas a ver que Dios te ama y quiere lo mejor, pero tienes que hacer una decisión, de ti depende. Oremos. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por la revelación de tu palabra, te damos gracias por este año 2022 que ya estamos terminando. Tú nos has cuidado, nos has protegido. Ayúdanos a seguir predicando tu palabra tal como ella es. Permite que el nuevo año que se avecina, aunque algunos tienen temor por las cosas que puedan suceder, que la gente pueda entender que tú sigues siendo el mismo, el Dios Todopoderoso, y que vas a estar con tus hijos en todo tiempo y en toda ocasión. Permite que también en el año 2023 sigamos predicando tu palabra y viviendo de acuerdo. Bendice a cada hermano, a cada visita aquí presente, y que a cada uno de los que hemos hecho decisiones, que te sigamos fielmente. Y que sea alguno que todavía no ha hecho una decisión por Cristo, que lo pueda hacer y que entienda que la vida es la oportunidad que tienen para hacer. Gracias por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, que Dios nos bendiga. Bien, vamos a terminar con el himno final.